Ahora vamos a pasar a nuestra segunda charla inspiracional con el tema el propósito como diferenciador de los grupos de interés de la empresa. Y ahora estoy acompañada afortunadamente con Franco Pisa. Y les voy a dar una breve presentación, ¿verdad? Porque tenemos un tiempo determinado, pero la experiencia que tiene Franco para compartirnos es vasta. Nació en Bogotá, de formación contador público de la Universidad Central de Bogotá, Colombia, y especialista en dirección financiera y desarrollo organizacional de la misma institución. Se desempeñó en las áreas internacional, análisis de crédito y riesgo de crédito. Fue gerente de riesgos filiales desde el año 2005. En 2008 diseñó y asumió la gerencia de gestión ambiental y luego desde el año 2011 hasta el año 2015 se desempeñó como gerente de sostenibilidad para liderar la estrategia de impacto ambiental y social y en la Fundación Colombia. Desde agosto de 2015 como director de la sustentabilidad de Bancolombia. Muchísimas gracias por acompañarnos de este tiempo con nosotros. Te dejo el escenario para disfrutar de tu presentación. Chanel, muchas gracias. De verdad que es muy grato poder estar aquí con ustedes y compartir este mensaje tan importante acerca de el propósito y cómo el propósito se convierte en un diferenciador para las organizaciones. Y qué más que hablarle a las empresas B cuando tienen en el centro de su esencia misma un propósito muy claro y definido hacia el bienestar, hacia ese impacto en la sociedad positivo, hacia cómo combinar los negocios como un actor para el bienestar de la sociedad, ¿cierto? Donde hoy los retos que tenemos en la misma están muy asociados a aspectos ambientales, aspectos sociales que se han venido generando bajo un modelo económico que claramente está retado y está mandado a cambiar, pero ya hay una ruta que viene siendo trazada justamente desde las empresas con propósito. Y quiero compartir con ustedes un poco lo que vemos en Bancolombia, lo que hemos venido desarrollando y también la forma en que esto está cambiando dinámicas al interior de la organización y viene generando excelentes resultados. Entonces, voy a abordar esto en los siguientes minutos y cualquier comentario, estamos aquí muy atentos para que lo puedan hacer a través del chat. Vamos a estar aquí revisando de una manera pues muy juiciosa sus comentarios y al final poder abordar alguno de ellos. Así que voy a ir con esta presentación que hemos preparado para ustedes. Nosotros hablamos del propósito y hablamos de los grupos de interés o de los grupos de relación porque finalmente está ahí, en esos grupos humanos que están alrededor de la organización. Las organizaciones son grupos humanos trabajando en pos de un objetivo común y ahí el propósito, que es el para qué, se vuelve un componente fundamental. Y todo ese ejercicio tiene que terminar por generar valor a todos y cada uno de ellos, los que participan en la construcción de estas organizaciones. Primero, todos conocemos el contexto actual a nivel global. Tenemos múltiples retos. Aquí hay algunas imágenes. Todas pues son muy dramáticas, tan complejas como los retos que tenemos. Cada una de ellas representa uno de los retos que está en la Agenda de Desarrollo Sostenible para el 2030. Entonces, esto lo entendemos, esto lo comprendemos y muchas de, digamos, de las actividades que vienen desarrollando nuestras organizaciones están justamente diseñadas, creadas y trabajando día a día para ayudar a resolver estos temas, pero desde unas dinámicas de mercado, que es donde hay un componente diferencial frente a otras maneras que también se trabajan en esta ruta. Y aquí hablo de la responsabilidad social, hablo de la filantropía, pero vamos a concentrarnos en la sostenibilidad, vamos a concentrarnos en el propósito y en la capacidad del mercado de ayudar a resolver estos retos. Lo siguiente es entender de una manera muy clara que necesitamos tomar mejores decisiones porque ese bienestar está siendo retado por las capacidades que tiene nuestro ecosistema, pero también al interior de nuestra sociedad tenemos múltiples retos dados por la desigualdad, por la inequidad, por la falta de inclusión. Entonces, esto es un tema fundamental porque cuando miramos y abordamos estos conceptos desde una visión de propósito, desde una visión de sostenibilidad, pues es importante entender que quien entiende la sostenibilidad no diferencia entre lo ambiental, lo social y lo económico, sino que entiende que tiene que ser combinado y que cada acción balanceada que se desarrolle está diseñada para ayudar a generar ese impacto en esos tres frentes. No hay una sostenibilidad social única o ambiental única o económica única. Tiene que estar combinada para que esto funcione.
sea escalable, sea rentable y ayude a generar el bienestar en el corto, mediano y largo plazo. Claramente, los retos son grandes, pero también las soluciones se vienen mostrando como muy interesantes y abordando igualmente unos temas y unas generaciones de impacto de una manera significativa, que ayudan a resolver eso, que nos ayudan como sociedad a estar en este límite que vemos aquí en color verde, donde debemos tener esa capacidad ecosistémica funcionando para que todos como sociedad podamos estar, pero también ya en la misma ayudar a generar más equidad, más inclusión, más bienestar. Y esa es la ruta finalmente que nos ayudará a movilizarnos. Pero ¿por qué ponerlo en esta dinámica? En estas 4 Ps que hablamos de la sostenibilidad, pues hablamos de las personas, hablamos del planeta, hablamos de la prosperidad, pero claramente con un pilar fundamental y es el propósito de las organizaciones. Que finalmente el propósito es el para qué, es que nos levantamos todos los días en nuestra organización para podernos movilizar. Pero cuando entendemos esa complejidad del reto que tenemos, decimos, pues, por dónde empezar, cómo ayudar a generar ese valor que necesita la sociedad, cómo ser pertinente para esos diferentes grupos de interés, es importante entender que cada uno de nosotros de una manera subjetiva está buscando un bienestar. Y ese bienestar es válido, es genuino, es natural, está en esa misma ruta. Todos queremos tener una calidad de vida adecuada y unas condiciones de vida adecuadas. Cuando evaluamos estos aspectos en diferentes geografías, encontramos claramente unas brechas y unas desigualdades significativas, que fundamentalmente están basadas en una toma de decisiones, en unos modelos de mercado, en unos modelos económicos que eventualmente no están dando respuesta a poder garantizar en el corto y mediano plazo ese bienestar individual. Pero ¿qué pasa cuando sí logramos hacer esto? Cuando logramos garantizar esa calidad de vida y condiciones de vida, que en el mediano y largo plazo podemos hablar de un bienestar comunitario. Podemos hablar de la construcción de capital, un capital natural, un capital económico, un capital humano, un capital social que se vuelve fundamental para que en esa gráfica que teníamos, donde estaba esa parte verde que estábamos observando, que es la sociedad misma, esas oportunidades se puedan dar y que ese entorno ecosistémico igualmente funcione a favor de lo que queremos desarrollar. Entonces, ese es el reto y cuando empezamos a trabajar en esa dinámica, pues lo estamos haciendo también porque los actores que están alrededor de las organizaciones cambiaron igualmente su forma de pensar y cada vez están yendo de una manera más decidida a garantizar que esas 4 Ps de las que estábamos hablando estén presentes en la toma de decisiones a nivel de mercado por parte de las empresas que están presentando sus estrategias y sus propuestas en términos de oferta de valor, así mismo como en, digamos, de manos del consumidor, quien finalmente está tomando esas decisiones. Así que la regulación está cambiando, el mercado está cambiando y lo está haciendo de una manera acelerada. Todo este efecto de la pandemia llevó a elevar el nivel de conciencia frente a todos estos retos que tenemos como sociedad. Y esto claramente está teniendo una mayor demanda. El consumidor está empezando a tener un mayor nivel de conciencia alrededor de estos temas y vemos igualmente cómo se vienen incrementando las ofertas laborales, pero también personas que vienen buscando organizaciones que tengan un propósito claro que se conecte con su propósito personal. Cómo conjugar esas dos acciones para que cada uno de nosotros esté en el día a día trabajando en organizaciones en las cuales nos podemos realizar, nos podemos desarrollar, podemos crecer, pero sobre todo podemos trascender, podemos ayudar a resolver todos estos retos que tenemos como humanidad para el corto, mediano y largo plazo. La tecnología va a ser un habilitador significativo para cómo generar las soluciones pertinentes a grandes retos, pero también es importante entender que los niveles de riesgo, así como son grandes las oportunidades, se van a ir incrementando en la medida que no tomemos las decisiones adecuadas y oportunas. Y la verdad es que el mensaje en este momento es un mensaje y un llamado en un sentido de urgencia para avanzar en esta dinámica. ¿Por qué hablar de mercado? ¿Por qué entender esa dinámica? Si ese bienestar es una construcción colectiva, si ese bienestar individual viene siendo enmarcado desde muchas acciones que pareciesen de cierta manera ser responsabilidades de los gobiernos, ¿cierto? Que como Estado le estamos delegando esa responsabilidad a los planes de desarrollo de los gobiernos de turno. En esa ruta es importante entender que la economía, el Estado, ese mercado lo construimos entre todos, pero que cada uno tiene un rol significativo. Y si cada uno de los países fuera como este barco que aparece aquí, hay que entender que hay un capitán que es el gobierno que está movilizando ese Estado hacia una ruta específica. De ahí la importancia de ejercer una acción democrática objetiva que entienda los retos y los impactos para el mediano y largo plazo en términos de la toma de decisiones, porque hacia allá se va a mover el barco. Pero ese barco finalmente tiene un motor y ese motor es la economía.
en el modelo que nos desarrollamos, ese motor es la economía. Y necesitamos una economía que sea cada vez más consciente, regenerativa, consistente. Pero resulta que también hay otros actores que ayudan a materializar esa conexión en esa ruta. Y en este caso particular, desde donde yo les hablo, es el rol del sector financiero. El rol del sector financiero es ser esa energía que necesita ese motor que es la economía para que este barco avance a puerto seguro. Entonces es un trabajo colectivo, es un trabajo de todos donde cada uno tiene un rol por jugar. No es responsabilidad de una u otra parte, pues al puerto que lleguemos será el fruto del esfuerzo de cada uno. Así que la invitación permanente aquí es a que estemos poniendo las fuerzas para que nos movilicemos hacia el mismo puerto. En Bancolombia no tenemos una estrategia de sostenibilidad. La estrategia de Bancolombia es la sostenibilidad. Y esto es fundamental porque entendemos primero que para materializar nuestro propósito debemos tomar decisiones que equilibren lo económico, lo ambiental y lo social. Pero ¿cómo hacer esto? Pues fortaleciendo nuestras prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo en toda nuestra operación. Es decir, lo que una empresa ve hace de manera consistente y permanente a través de su análisis del Impact Assessment, donde hay temáticas que igualmente son ambientales, sociales y de gobierno corporativo, pero que están centradas fundamentalmente en lo que les hace diferentes, que es su propósito, es lo que igualmente hacemos desde Bancolombia. Entender esta ruta y poder habilitar esa toma de decisiones de una manera adecuada. El liderazgo consciente es fundamental para que las decisiones en las organizaciones se den de la misma forma, de una manera consciente. Entonces, si la sostenibilidad es el qué y las prácticas son el cómo, y el para qué hacemos esto es para que nos ayude a cumplir con el propósito, pues quiero compartirles el propósito de Bancolombia para que desde aquí empecemos a aterrizar entonces cómo el propósito ayuda a generar todo ese valor hacia los diferentes grupos de relación. Entonces, en esta dinámica, lo primero es entender que en Bancolombia promovemos el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Hemos definido 3 campos de acción en esa ruta. Primero, queremos fortalecer la competitividad del tejido productivo. Segundo, poder promover la construcción de ciudades y comunidades sostenibles. Y tercero, fomentar la inclusión financiera y la educación financiera como un gran instrumento que nos movilice en esa ruta. ¿Qué combina esto? Lo que sabemos hacer muy bien, lo que necesita la sociedad y lo que nos apasiona. ¿Qué sabemos hacer muy bien? Este desarrollo económico que necesita la sociedad, un desarrollo sostenible y que nos apasiona poder trascender en el bienestar de las personas. Así que esto es lo que hacemos en Bancolombia, hacia esto nos movemos y lo hacemos a través de un modelo de gestión que nos permite explorar el futuro, entender qué hay en esas oportunidades para poder identificarlas, priorizarlas e incorporarlas en nuestra estrategia. Pero después de tener esa identificación, la llevamos a la acción. Explotamos ese presente a través de la innovación, a través de la tecnología. Incorporamos una visión ecosistémica en las soluciones, porque este tema, por más grande que sea esta organización o más pequeña que sea la organización, no lo va a resolver sola. Hay que mirar de una manera ecosistémica esa ruta, pero también medición analítica y reporte se vuelve un tema fundamental para que nuestros grupos de interés entiendan cómo les estamos generando valor a partir de nuestro propósito. Y esto es fundamental y solamente se logra cuando la cultura se fortalece en esta dinámica. Y por eso hablamos de un liderazgo consciente, de un empoderamiento consciente y de un diálogo consciente. Ese diálogo es con nuestros grupos de relación para entender sus necesidades y volver a buscar esas oportunidades, enfocarnos, accionar y estar en el mindset de cada uno de los actores que toman decisiones en la organización. Esto no depende del tamaño. Bancolombia se puede ver muy grande en Colombia. Cuando uno lo compara con otros bancos a nivel mundial, la verdad es que somos un banco pequeño, pero no es tema si es grande o pequeña la compañía. Lo importante es poder avanzar en esta ruta de una manera consistente y coherente, porque a quienes estén alrededor, cuando uno ejecuta un propósito, les vas a generar valor. Ese es el mensaje significativo en esta ruta. Y que independiente en el escenario donde estés, hay que trasegar de largo plazo, tener una visión concreta, insistir, persistir, nunca desistir y avanzar en esa dinámica y ruta de una manera consistente. Hoy Bancolombia es en temas de sostenibilidad, líder a nivel global, independiente del tamaño de las organizaciones, lo importante es la práctica. Y en esa práctica, pues seguimos diferentes estándares que nos muestran la manera de implementar las acciones y fortalecer en el cómo esas decisiones para que sean tenidas en cuenta en términos de ese bienestar que tenemos que generar a la sociedad. Como les digo, es un camino largo,
Esta organización tiene 146, 147 años de historia. Hemos venido trasegando en estas temáticas desde el año 2005 de una manera más consistente, pero seguro antes se llamaban de una manera distinta, antes había unas preocupaciones diferentes en la sociedad. Y cómo ayudar a que el propósito genere ese valor y nos ayude a crecer a lo largo del camino, crecer como sociedad, en el crecimiento no solamente desde lo económico, sino crecer en términos de bienestar. Es el tema fundamental. Hoy, el propósito es la estrategia, la sostenibilidad como eje fundamental del propósito es la estrategia en la organización, pero llevamos también esto a un tema ya objetivo. Tenemos 4 objetivos estratégicos, ustedes los ven aquí, uno de ellos es lograr el bienestar de todos y hemos definido unas metas en aspectos concretos que hemos vinculado a 3 indicadores, uno que denominamos como negocios con propósito, un segundo que se llama compromiso climático y un tercero bienestar financiero. Y era entender en esa gráfica que veíamos al inicio cómo desde el sector financiero y cómo desde Bancolombia ayudamos a que esa inequidad se reduzca, que esa inclusión se fortalezca, pero que también a ese límite que tenemos a nivel planetario esté lo más ajustado a las necesidades, pero también a la capacidad que tiene nuestro entorno. En esta ruta nos hemos comprometido a movilizar 512 billones de pesos colombianos en los próximos 10 años. Esto es 2 veces y medio el tamaño de todos los activos del Grupo Bancolombia. Esto representa la mitad del Producto Interno Bruto de Colombia en un año. Simplemente es como para darles dimensión en esa ruta. Esto es una cifra cercana a 145 billones de dólares, hablando en anglosajón, y están distribuidos en esta ruta, orientando parte de los recursos a la descarbonización de la economía, a la movilidad baja en emisiones, al hábitat sostenible. Por otro lado, queremos hacer una inclusión efectiva con crédito, fomentar los temas de emprendimiento femenino para fortalecer esa ruta, utilizar la educación financiera como un catalizador en esta dinámica y fortalecer el tejido productivo con un énfasis en el tema agro, en las pymes y el emprendimiento y utilizar la tecnología para la reconversión de los diferentes sectores de la economía. A eso le estamos apostando, pero esto al final se va a ver materializado en el bienestar de las personas porque van a tener un mejor aire para respirar, una economía que esté más alineada a un desarrollo bajo en carbono, a un entorno regenerativo o a una mejor movilidad en cero emisiones, a tener acceso a unos hogares y a unos espacios sostenibles en términos de construcción, más oportunidades para más mujeres emprendedoras, nuevos empleos en la economía, nuevas pymes acompañadas en ese desarrollo y más crédito para más personas para que puedan cumplir sus sueños y materializar sus proyectos. Es una forma en que empezamos a llevar esta ruta y tenemos metas igualmente al año 2030 en cada una de estas temáticas, las cuales nos permiten seguir materializando, seguir avanzando en la ruta de largo plazo y poder llevar a concretar que este propósito genera bienestar y genera un bienestar que igualmente estamos midiendo en términos de valor agregado a la sociedad, donde hoy podemos decir que por cada peso que estamos desembolsando en esta ruta, le estamos generando 1.2 pesos de bienestar a la sociedad. Y esa sociedad, vuelvo al punto, son nuestros empleados, nuestros proveedores, nuestros inversionistas, accionistas, clientes, la sociedad de los países donde tenemos presencia. Es una forma de conectar el propósito con esa generación de valor hacia los grupos de interés, hacia las personas y a fortalecer una ruta competitiva para las compañías en un entorno donde cada vez el mercado va a ayudar a resolver estas problemáticas que tenemos como sociedad. Un poco lo que queríamos contarles acerca de esta visión, acerca de este ejercicio que venimos trasegando en el Grupo Bancolombia y cómo se conecta igualmente con todos los conceptos que estamos viendo día a día en las empresas B, en la promoción que tenemos alrededor de una visión más consciente en la toma de decisiones y cómo incorporar eso en las acciones concretas de la estrategia, de las metas de largo plazo y unos compromisos que sean consistentes con el tamaño y la responsabilidad que tenemos como compañías. Así que muchas gracias por la atención prestada y vamos a ir hacia los comentarios y algunas preguntas que puedan estar al frente. Muchísimas gracias, Franco, por compartir esa presentación con nosotros y el propósito y la importancia de cómo incluirlo y de cómo incluirlo y permearlo dentro de la cultura de las organizaciones, que sería lo más importante. Agradecerte por aceptar esta participación e invitarlos a todos a que pasen a nuestra segunda ronda de secciones. Pueden verificarlo del lado izquierdo. Vemos en los comentarios que las personas están agradeciendo tu participación. Muchísimas gracias, muy valioso. Y no solo la presentación, sino todo lo que están construyendo desde el Grupo Bancolombia. Muchas gracias. Sí.
Bueno, invitarlos a que pasen ahora en nuestra segunda ronda de secciones. Les comentaba que pueden acceder a ellos a través del lado izquierdo de la presentación. Ah, disculpa, Franco, hay una pregunta del público. A ver, ¿cómo lograr comunicar y garantizar que esta cultura sea una realidad en todas las ubicaciones? De Mario López. Mario, ese es un reto de los más complejos que tenemos al interior de las organizaciones, pero ¿por qué se vuelve un reto complejo? Porque fundamentalmente tenemos que incidir en la cotidianidad de las personas y tenemos que llegar a un punto en el cual muchas veces las temáticas que trabajamos son complejas, porque están buscando resolver problemas complejos, pero hay que tener la inteligencia no solamente emocional, sino la inteligencia práctica para poder poner un mensaje que sea muy llevado a la cotidianidad de las personas. ¿Sí? Nosotros hablamos de todas estas terminologías y estos componentes, pero al final cuando uno llega a un empleado de la organización tiene que entender desde su día a día cómo lo que está haciendo en esa parte del trabajo ayuda a fortalecer y a cumplir ese propósito. Porque si no, no va a conectarse con los temas del día a día y entender que es muy importante lo que está haciendo porque lo es. Cada trabajo en cada organización está cumpliendo un rol fundamental para que pueda avanzar la compañía en ese propósito. Pero es fundamental que cada persona, cada empleado en una organización entienda cómo esa parte de lo que hace es fundamental para el cumplimiento de ese propósito. Entonces es fundamental eso en la ruta. Asimismo, cuando hablamos con clientes, nuestros clientes son diversos. Tenemos clientes que son súper formados, súper educados, bilingües, con acceso al mundo y hay una conversación que se centra igualmente en su cotidianidad para contar esta ruta. Pero a su vez también tenemos personas que estamos llevando en programas de inclusión que no han pasado por una escuela y que necesitan entender igualmente estas dinámicas y cómo en su cotidianidad esas acciones, esa toma de decisiones puede llevar a ese entorno de bienestar que estamos planteando. Cómo ahorrar de una manera adecuada, cómo facilitar ese ahorro, cómo tomar decisiones en el día a día. Entonces, el reto fundamental en el tema de cultura está en cómo incorporarla en la cotidianidad, cómo hacer que las decisiones se tomen de una manera consciente, no entendiendo lo sofisticado de la sostenibilidad, sino entendiendo las acciones cotidianas. Esta decisión está generando bienestar, no está generando bienestar. Eso sí lo alcanzamos a intuir un poco desde las dinámicas propias a cualquier nivel. Y yo creo que eso es un tema importante. Seguro aquí no necesitamos a un economista de la OECD que entienda el modelo de economía del bienestar, que es un poco lo que les mostraba, sino también esas decisiones que tomaban nuestras abuelas alrededor del tema, que entendían muy bien dónde está el balance, por qué era importante ahorrar, de qué manera se tenían que tomar las decisiones, por qué no desperdiciar los recursos. Cosas básicas, porque esas decisiones básicas son las que están ayudando a que el problema se crezca al no ser conscientes. Cuando son conscientes, desde una dinámica básica, nos ayuda a generar una cultura distinta como sociedad y unos mejores resultados. Gracias por esa pregunta porque ahí hay un reto impresionante alrededor del tema. Si tuviéramos una cultura llevada al propósito de la sostenibilidad, seguramente estábamos conversando de otros temas. Buenísimo. Y increíble cómo se relaciona con la misma con la conversación inicial sobre la generación de diálogo. Y aquí veo que comentan en el chat, Sonia, sobre los roles. Y creo que ahí está la importancia de generar estos espacios, ¿verdad?, de conciencia colectiva, donde podemos empezar a pensar desde nosotros. Eso que comentas, Franco, sobre esta decisión, ¿genera o no bienestar? Para cada paso que demos, entonces empezar a que los diálogos se expandan a todas las atmósferas y es una responsabilidad individual de cada uno. Así es, Chadel. Y yo quisiera comentar algo en esa ruta, porque está dentro de nuestro modelo también entender esos diálogos conscientes. ¿Y por qué ese diálogo consciente es importante? Porque las organizaciones están diseñadas para atender públicos, para atender personas, para atender tomadores de decisiones. Es así, es un producto, es un servicio, lo que sea. Al final hay una persona que está esperando utilizar eso. Entonces tenemos que entender muy bien y tenemos que dialogar. A veces también el hecho de que entendamos ciertas dinámicas desde nuestras organizaciones, que a veces nos cuesta ver cómo la economía y otras empresas van por otro lado, lo que pasa es que a veces hay que utilizar nuestra percepción, nuestra comprensión del mundo, nuestro nivel de entendimiento alrededor de estas temáticas para generar conversaciones distintas, para elevar el nivel de conciencia alrededor de estos temas.
Porque no es que las personas quieran actuar mal por defecto, como que vayan de una manera intencional, no, yo quiero depredar, yo quiero acabar con esto, no, quieren desarrollar un modelo de negocio que históricamente ha funcionado, pero no están viendo que hacia adelante van a tener unos problemas significativos. Cuando empiezan a encontrar esa identificación, esa información, esa comprensión, empiezan a buscar respuestas a la gran pregunta que queda y es ¿cómo? Si ya entendieron el para qué, dicen, no, es que mi propósito tiene que ser reformulado. Pero entonces viene la pregunta, listo, yo planteo un propósito de esta ruta, ¿cómo lo ejecuto? Un ejemplo rápido, construcción sostenible. La construcción sostenible, hace 10 años, 12 años en Colombia, habían 4 proyectos de construcción sostenible registrados ante el Consejo Norteamericano de Construcción Sostenible. Lo hizo más de 450. ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué cambió? Finalmente fue cómo elevar el nivel de conciencia de los constructores, también de las familias, de los empresarios que estaban construyendo, para entender que en este tipo de viviendas hay una mayor calidad de vida y una mayor productividad, son mejores activos que se valorizan en el tiempo. Y mira que todo lo que estoy hablando, le estoy hablando de una dinámica de negocio. Estoy hablando de productividad, de competitividad, de acceso a mercados. Pero atrás está un menor uso de recursos naturales, está también la inclusión de otros grupos humanos en vivienda de interés social para estratos de menores ingresos. La incorporación de ecotecnologías básicas de energía y agua pueden lograr reducciones de hasta el 30 al 35% de reducción en consumos. Eso representa impactar los servicios públicos, que esa facturita puede ser cerca del 25 al 30% de los gastos de una familia de menores ingresos en cualquier economía latinoamericana. ¿Sí? Si uno impacta el 30% del gasto, le está entregando capacidad de compra, de consumo, de decisión a estas familias. Entonces estamos hablando de un impacto ambiental, de un impacto social, de un impacto económico. Y esa comprensión llevó a que se incrementara la demanda, que se incrementara la proveeduría, que bajaran los costos y hoy se equiparan. Entonces, la visión transforma igualmente la sociedad, genera bienestar para todos, pero ¿qué implica? Dialogar. Hay que dialogar. Hay que poner la conversación al frente para mostrar qué retos tenemos, pero también escuchar. No solamente tenemos un mensaje que tiene que ser escuchado, tenemos que escuchar 2 veces, tenemos una boca, 2 orejas, tenemos que escuchar más para entender y poder ser pertinentes en esa ruta. Gracias, Franco, qué valioso. Y pudiéramos seguir interactuando en este tema sobre generar cultura y sobre cómo elevar la conversación, pero luego compartir cómo lo hacemos. Ujú. Cómo lo Es hacemos. fundamental. Y aquí la comunidad está, creo que justamente para ello. Hemos aprendido muchísimo de muchas empresas B a nivel global, muchas en la región, vienen haciendo cosas espectaculares. Y yo creo que esto es un trabajo permanente de seguir compartiendo aprendizaje, práctica, visión y de construir una visión colectiva de bienestar a partir del diálogo. Buenísimo. Nuevamente, gracias, Franco, por aceptar esta invitación y por compartirnos tus experiencias.